Un error muy típico de los malos fundadores y de las malas empresas es llamarse a sí mismos familias. Eso es ridículo. De hecho, es deshonesto, porque uno no puede echar a la mamá. Las empresas son equipos de alto rendimiento. Piensa en una empresa como un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol, no importa que a mí me caiga súper bien James Rodríguez porque mire esa sonrisa y cómo sale en los comerciales de los boxers. Lo que importa es que haga goles. Y si no hace goles, se va. Lo que estás a punto de escuchar es parte de Humans of Platzi, un podcast que llevo haciendo más de 6 meses donde hablo con personas que hacen realidad este proyecto. Estudiantes, profesores, líderes, founders, inversionistas y miembros del Team Platzi que tienen algo que enseñar y compartir. Este podcast se produce semanalmente y puedes encontrarlo en cualquiera de las plataformas de audio que te gusten, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, o simplemente dando clic en el enlace que te dejo en la descripción. En este episodio, Freddy Vega, CEO y co-founder de Platzi, nos comparte toda la realidad que hay detrás de liderar una startup de este tamaño en Latinoamérica. Yo soy César Fajardo y esta es su historia. Historias que merecen ser contadas. Ser founder es dejar de hacer las cosas que te gustan. Retos que merecen ser reconocidos. Y yo sentía que yo no estaba a la par ni de lejos. Aprendizajes que merecen ser compartidos. Yo sé lo que es que lleguen y te toquen a la puerta y te digan que te van a quitar la casa. Personas que merecen ser admiradas. Voy a decidir si me dedico a la universidad o me dedico a trabajar, pero no las dos porque estoy haciendo las dos mal. Humans of Platzi. Historias de las voces que nunca paran de aprender. Freddy Vega, probablemente el human de Platzi más importante que hay aquí. Llevamos más de 20 personas en este episodio. Nos faltan 100 aproximadamente. ¿Qué se siente pasar de un cuarto en Suba a tener todo esto aquí? A ser, no probablemente el único responsable, pero sí el que empujó esto para llevarnos hasta donde estamos hoy en día en Platzi. ¿Qué se siente? Sin duda, lo más importante es ser consciente de que no soy el más importante. Tú mencionas que el human más importante de Platzi, pero yo siento que un error común es pensar que las empresas son una sola persona. Sí, es inevitable que el CEO tienda a ser el más visible por múltiples razones. Y hay múltiples tipos de CEO. Si yo te pregunto en este momento, ¿quién es el CEO de SAP? ¿Quién es el CEO de Delta Airlines? ¿Quién es el CEO de Sennheiser? Ni idea, pero son empresas globales. ¿Quién es el CEO de BMW? ¿Quién es el CEO de Chevrolet? Ni idea. Pero todos sabemos quién es Elon Musk, de SpaceX o de Tesla. ¿Quién es Satya Nadella, de Microsoft? Creo que hay muchos estilos, pero algo a recordar es que las empresas no son un individuo, porque los individuos logran cosas muy pequeñas. Las personas que realmente logran grandes objetivos los logran en equipo. Son los equipos los que cambian el mundo. Más allá de una guerra o de una frase significativa, lo que termina ocurriendo es que son grupos de personas los que logran cosas muy, 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 muy grandes versus individuos que pueden iniciar llamas, pero no pueden apagar un incendio. Oye, prácticamente todos tus bios dicen precisamente que eres CEO y co-founder de Platzi. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos roles? ¿Existe un rol como co-founder o básicamente es quien lo empezó? ¿Cuál es la diferencia entre ser CEO y co-founder? Los CEOs pueden ser contratados, arrancando por ahí. Por ejemplo, en este mismo instante, el CEO, el Chief Executive Officer de Microsoft, Satya Nadella, no fue el fundador de Microsoft. Los fundadores de Microsoft fueron Paul Allen, Steve Ballmer y Bill Gates. Realmente más Bill Gates y Paul Allen que Steve Ballmer, que vino un poco después. Bill Gates fue CEO, Steve Ballmer fue CEO y ahora Satya Nadella es CEO, pero él no es founder. Los fundadores arrancan, inician la idea. Algo que pasa mucho, que lo he notado sobre todo últimamente en empresas, sobre todo cuando una empresa está arrancando algo nuevo, es que muchos empleados y miembros del equipo llegan cuando ya hay algo establecido, cuando las empresas tienen una marca, una posición en el mercado, cuando entienden que el producto que quieren es algo que la gente quiere. Entonces ahí se vuelven ideas distintas, como estratégicamente cómo hacemos crecer esto más, cómo lo agrandamos más, pero los fundadores son los que saben crear algo de nada y los que están dispuestos a tomar el riesgo. La inmensa mayoría de los fundadores nunca van a hacer nada en la vida. La inmensa mayoría de los fundadores, todo lo que intenten lo van a perder. Eso es como una realidad muy fea y muy fuerte, pero es real. Es como, por ejemplo, la realidad de que todos los finales son tristes. No importa las cosas buenas que hagamos, todos nos vamos a morir y nos vamos a morir feo, pero feo. Por ende, el final no importa, importa lo que hacemos ahora mismo. Esto al revés es la vida de un founder. Es completamente posible que hagas tu mejor esfuerzo y no signifique nada. Es completamente posible que le dediques 10 años a una idea que no despega o que te deja 0 pesos. El fundador de Pebble, famoso, Eric Nijikovsky, se quedó sin nada.
Es el proyecto más financiado en la historia de Kickstarter. 3 veces seguidas. Fue el creador del concepto de los relojes inteligentes. Levantó cerca de $40 millones, creo que más. Vendió su empresa a, no me acuerdo a quién, Jawbone o Fitbit. Y se sacó cero, nada. Lo único que tuvo fue el sueldo y ni siquiera era un buen sueldo. Era el 40% del sueldo promedio de lo que un ingeniero ganaría en el entorno donde él crecía. O sea, apenas para sobrevivir. Es completamente posible hacer cosas increíbles y no lograr nada. Eso es lo que diferencia, creo yo, a los founders del resto de las personas. Lo otro es que no hay ningún tipo de balance. Los founders le meten todo lo que tienen. Todo lo que tienen se lo apuestan en una sola cosa. Muchas personas le meten mucho esfuerzo a muchos proyectos, pero nadie arriesga tanto. Ahora, también es la forma más eficiente si naces en una familia de clase media baja o pobre de tener una movilidad económica de alta velocidad. Porque la ventaja de los negocios es que para bien o para mal, mientras eliges el mercado correcto, es una verdadera meritocracia. Pero también es terrible, es durísimo. Nadie te debe nada y es algo en lo que te tienes que enfrentar todos los días. Eso creo yo que es la diferencia. Es gente que está dispuesta a hacer eso. Oye, CEO es el puesto probablemente más hot que existe en la industria de la tecnología. Todo el mundo quiere ser CEO, pero ¿qué hace exactamente un CEO en su día a día? O sea, en tu día, en acciones específicas, ¿qué hace Freddy un lunes cuando llega a Platzi? ¿Sabes por qué todo el mundo quiere ser CEO? Porque no saben qué es, porque no saben qué significa, porque creen que es ser el jefe. Es la misma razón de por qué todo el mundo quiere ser presidente. La gente le echa la culpa a los presidentes de cosas, pero los presidentes tienen una cantidad de poder muy limitado. Entre comillas, hay países donde los presidentes tienen más poder que otros y hay proyectos en particular donde un presidente puede cambiar el rumbo de un país. Pero en general, lo que realmente tiene poder es el Congreso. Algo pasa muy similar en los CEOs. Los CEOs son la cara visible de la empresa, pero no significa que siempre puedan hacer lo que quieran. Yo no puedo cambiar el modelo de negocio de Platzi. Si yo quiero mañana cambiar el modelo de negocio de Platzi, tengo que convencer primero al equipo. Porque si no el equipo se va a ir o se van a aburrir o no van a generar un buen rendimiento, etc. Y son 120 personas en el momento de grabar este podcast. Segundo, tengo que convencer a la junta directiva, a los inversionistas, a los miembros de la junta que quieren ser parte, a mi socio, Cristian. Y tercero, tengo que convencer al mercado de que eso es lo correcto, a nuestros estudiantes, a la gente que cree en nosotros. Entonces no importa que yo sea el CEO, yo no puedo cambiar el modelo de negocio. Yo tengo que negociar con un montón de personas, tengo que hacer muchas cosas. Lo que hacen los CEOs es en general muy simple, pero en su simpleza está la dificultad. Un CEO tiene que asegurarse de determinar para dónde va la empresa, la visión, qué sí se hace y sobre todo qué no se hace. Es la persona en la que cuando tú pones una bolita a rodar y nadie la detiene, ahí para. El CEO es donde todas las cosas paran, porque si sigue derecho, simplemente nadie se encargó y se vuelve un problema más grande. Entonces es la persona que toma la decisión final en todas las cosas. Es quien tiene la última palabra y ojalá, si la empresa es buena, no tiene que tener esa responsabilidad porque otras personas puede que hayan atajado ese problema. Entonces, responsabilidad número 1, mantener la visión, definir prioridades, que sí se hace y sobre todo que no se hace. Responsabilidad número 2, que la empresa sobreviva. Y es muy sencillo explicar cómo vive o muere una empresa. Es cuando se le acaba el dinero. Si a una empresa se le acaba el dinero en el banco, muere. Las empresas no se mueren por ninguna otra razón. Yo me puedo morir mañana. Me puede caer al mismo tiempo un meteorito en la cabeza a mí y a Cristian. 100% posible. Poco probable, pero 100% posible. Nos puede caer un meteorito a los dos y nos morimos. Y Platzi no se muere. Platzi se muere si se acaba la plata. La plata se acaba cuando la gente no quiere comprar, cuando no hay flujo de caja, cuando no se puede levantar inversión si es que no se tiene rentabilidad, cuando se acaba el dinero en el banco, cuando no se pueden pagar los sueldos, cuando se acaba. Esto puede pasar y pasa todo el tiempo. Sears se va a acabar después de ser una de las tiendas de comercio más importantes del planeta. Blockbuster se acabó. Se pueden acabar las empresas y se acaban porque se les acaba el dinero. Y un dato curioso, es muy poco común que las empresas tengan una esperanza de vida más grande que los humanos. Son muy pocas las empresas que viven más de 50 años. Muy pocas, es muy chiquito. Y número 3, la responsabilidad de un CEO es tener el mejor equipo posible. Un error muy típico de los malos fundadores y de las malas empresas es llamarse a sí mismos familias. Eso es ridículo. De hecho, es deshonesto, porque uno no puede echar a la mamá.
Uno no puede hacerle un performance review al hermano. Uno debería, porque hay hermanos que joden de maneras inconmensurables. Pero uno no puede sentarle y decirle, hola, bienvenido a esta sesión de feedback. Quiero hablarte de que siento que no estás absorbiendo la incertidumbre el día de hoy y la verdad es que no me gustaron tus objetivos y resultados clave en el Q3 cuando lavaste los platos en todo el Q3. Uno no puede hacer eso. La familia es la familia. Uno en la familia no los va a echar, excepto que sean tóxicos. Si tienes una familia tóxica, siéntete libre de alejarte de ella. Pero en general las familias hacen su mejor esfuerzo y uno no los puede despedir. Uno debería pensar en las empresas. Y uno no puede adquirir mejores personas para la familia, excepto que no tenga una relación de poliamor y sea una de estas vainas 2020 Silicon Valley, maybe. Pero aún así, no está tan fácil. ¿Cómo vas a despedir a un hijo? ¿Cómo vas a tener...? No, la verdad es que los 3 hijos que tuve no son tan buenos, así que decidimos devolverlos a la fábrica y estamos consiguiendo nuestros otros 2 niños taiwaneses. Son un poco más raros y no entiendo qué comen, pero son muy eficientes. Eso no se puede hacer. No se puede. Las familias, las empresas son equipos de alto rendimiento. Piensa en una empresa como un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol, no importa que a mí me caiga súper bien James Rodríguez porque mire esa sonrisa y cómo sale en los comerciales de los boxers. Lo que importa es que haga goles. Y si no hace goles, se va. A mí me causa mucha curiosidad las personas que están en contra de que las empresas despidan. Si tú estás en contra de que una empresa despida, hazte esta pregunta. ¿Tú también estás en contra de que tu equipo de fútbol favorito no despida? ¿O estás a favor de que tu equipo favorito de fútbol no despida gente que no hace goles? ¿Estás a favor de que si un jugador del equipo de fútbol no sirve para nada, hay que mantenerlo porque no hay que despedir a la gente a mansalva? Hay que darle una oportunidad, no importa que lleve 3 años sin meter un solo gol y todo el tiempo llegue borracho y gordo a la práctica. Yo creo que la gente no estaría ok con ello. Y eso es lo que pasa con las compañías. Entonces el tercer trabajo de un CEO es asegurarse que tenga un equipo increíble y de alto rendimiento. Y eso significa contratar a la gente correcta y saber cuándo las personas no son las correctas para el equipo. Un bonus, pero es un bonus, un 5%, 10% si uno tiene mucha suerte, es que el CEO haga lo que le hace feliz. Es muy duro. Por ejemplo, a mí me hace feliz programar. No he vuelto a programar sino cuando doy cursos para Platzi. A mí me hace feliz enseñar y yo hago 1 o 2 cursos al año para Platzi, pero eso es lo máximo que puedo hacer. Yo no puedo hacer lo que me hace feliz. Yo tengo que hacer lo que la empresa necesita. Y eso le pasa mucho a la gente que quiere ser CEO. Creen que quieren ser CEO porque quieren ser felices en lo que les gusta. A mí me encanta programar y yo voy a hacer este código porque yo soy muy bueno haciendo código y voy a crear el prototipo y luego voy a tener una empresa de este software que hice y voy a seguir programando. No. Si a tu empresa le va muy bien, eso es lo último que vas a hacer. Yo soy un increíble artista. Yo soy un director de cine y a mí me encanta dirigir películas y lo que yo quiero es grabar y tener la cámara y revisar los ángulos. Si a ti te va muy bien, muy probablemente lo que vas a tener que estar haciendo es levantando capital para tu proyecto de cine, reclutando a los actores y actrices correctas, hablando con profesionales de cinematografía que son los que van a tener la cámara, con profesionales de audio que son los que van a grabar todo, con profesionales de coreografía, coordinando con escritores profesionales. Y lo máximo que vas a poder hacer como director son unos garabatos improvisados sobre la marcha de cómo espera que sea cada uno de los encuadres. Lo máximo. Y eso es el 10% de dirigir una película. El 5%, el 1%. Hay que tener contentos a los ejecutivos y productores. Hay que tener una estrategia de distribución. Y si eso pasa en la industria del cine, eso pasa en todas las industrias. Por eso tanta gente cree que quiere ser CEO y cuando les toca, no pueden. Porque esto es muy difícil. Y es muy difícil si te va bien. Si te va mal, simplemente es fracaso. Hola, antes de seguir con el episodio, quiero recordarte que estás escuchando un podcast de Platzi, la plataforma de educación online para triunfar en la economía digital. Con tu suscripción tienes acceso a más de 300 cursos sobre programación, marketing, diseño, emprendimiento, videojuegos e inglés por menos de $1 al día. Si estás disfrutando este contenido, te invito a que te unas y desbloquees tu futuro profesional. Sé que son tiempos difíciles, donde toca estar y trabajar desde casa. Por eso, hasta el 15 de abril, aprovecha el precio especial de Platzi. Todos los cursos y rutas de aprendizaje por 1 año, con mentorías en vivo semanales y clases descargables a tu teléfono. Todo esto desde tu casa. Entra a platzi.com/Humans Podcast y no dejes que se vaya este precio. Incluso si ya tienes una membresía, aprovecha para sumar 1 año más con este precio especial. Ahora sí, volvemos al episodio. Eres una de las personas más entrevistadas de Platzi, probablemente la más entrevistada de Platzi, y si uno busca puede encontrar cómo ha ido progresando Platzi durante los últimos 4 o 5 años, pero en general todos inician todo empezó cuando hice Crystal Lab. ¿Qué había de Freddy antes de Crystal Lab?
Antes de que Crystal Lab existiera. Sí. Te puedo dar el resumen. Cuando yo era muy chiquito, a los 12 años, yo aprendí a programar. Primero que todo, mi familia no era muy pobre, pero sí éramos de clase media baja. Porque mi papá se fue cuando yo tenía 4 años. Eso no es un trauma ni nada. No es como que, ay, pobrecito Freddy, no tiene padre. No, de hecho es algo que agradezco, si soy honesto. A mí me crió mi mamá y mi abuelita. Yo crecí con mi mamá, mi abuela y mi hermano menor. Tengo una hermana menor de 4 años menor que yo. Del lado de mi papá tengo un montón de hermanos, ni idea. Pero hermano, tengo un hermano. A los 12 años, a mí ya me gustaban mucho las computadoras y me gustaban los videojuegos. Yo recuerdo que en la época en el barrio donde yo crecí, Suba, eran como cafés internet, pero no eran de internet, eran de videojuegos. Eran unas salas donde compraban múltiples consolas y tú pagabas $1, $2 de la época y podías tener 1 hora, 2 horas de juego. Yo no me lo podía permitir, yo no tenía tanta plata. Yo ahorraba para pagarme media hora, 1 hora. Primero de Super Nintendo y luego Nintendo 64 y PlayStation. En PlayStation explotó porque los CDs eran fáciles de quemar, donde los cartuchos eran difíciles de piratear. Y yo dije, yo quiero poder hacer estas cosas de los videojuegos. Y me puse a tratar de entender cómo se hace esto y entendí que era con código. Mucha gente tiene el mismo camino. Este es el camino más aburrido de quiero hacer videojuegos y luego quiero programar. Porque luego resulta que se enfrentan a la realidad. Hacer videojuegos es 10 veces más difícil que simplemente programar. Pero hacer videojuegos es de las cosas más difíciles que hay en cualquiera de las disciplinas de la tecnología. Es probablemente la disciplina más compleja junto con inteligencia artificial o computación cuántica. El cuento es que, como me interesaba aprender a programar, pero no tenía computadora en la casa, mi familia no se lo podía permitir. En el colegio, la escuela, cuando yo estaba en 9º grado de bachillerato, un niño tenía una calculadora calificadora Casio que le había regalado el papá. Carísimas, de esas que uno colocaba X al cuadrado y salía la curva, pero no las sabía usar. Y yo tenía una afinidad muy rara. Al día de hoy mantengo esa afinidad. Yo entiendo muy rápido cualquier interfaz. Yo puedo en muy poco tiempo entender cualquier interfaz. No sé por qué, es una cosa rara. Es probablemente la razón por la que me va bien en esta industria. Bien, entre comillas. Me la prestó. Me dijo, mira, enséñame cómo usarla. Yo me leí todo el manual y aprendí a usarla muy rápidamente. Le enseñé y le dije, oye, hay una parte del manual que no vi. ¿Me la prestas? Me la prestó. Y en la última parte del manual era un lenguaje de programación llamado BASIC. Así aprendí a programar. Yo recuerdo que hay un museo aquí en Colombia que se llama el Museo de los Niños. En ese museo tenían unas maquinitas donde uno separaba una báscula y te decía tu peso en Marte, en Venus, en Júpiter. Y me pareció súper interesante. Y en un libro de física yo encontré la ecuación. Entonces programé en la calculadora en BASIC ese programa. Y le preguntaba a las personas, oye, ¿cuánto pesas? Y les mostraba. Y me di cuenta que la gente empezó a hacer fila para que les dijera cuánto pesaban en Mercurio, en Marte, etcétera, porque no todo el mundo tuvo la oportunidad en la excursión al Museo de los Niños de poder pesarse. Y dije, voy a cobrar. Y me puse a cobrar. Cobraba en la época 50 pesos. 50 pesos era lo que te costaba un dulce para que pudieran mirar la calculadora. Eventualmente el niño dueño de la calculadora me la quitó y empezó a cobrar por su propia cuenta, pero luego no supo cómo ejecutar el software. Maldito niño Velázquez, te recuerdo donde quiera que estés. En la universidad, antes de la universidad, yo aprendí a programar en Flash. Yo iba, mi colegio iba del mediodía a las 6 de la tarde, 9º, 10º y 11. Y por las noches yo me iba a una escuela técnica de esas del barrio, llamada Todos Sistemas. Y aprendía una cosa que se llamaba técnico laboral en construcción de software, que era básicamente Visual Basic, Access y cosas por el estilo. Ahí fue donde aprendí a hacer desarrollo de software profesional. Yo ya venía con bases y crecí muy rápido. Ahí me prestaban computadores y yo practicaba con computadores. A los 14, 15 años, a través de conexiones que yo tenía y gracias a mi madre también, logré hacer un proyecto para el Banco Interamericano de Desarrollo. No era yo como hablando con el Banco Interamericano, era simplemente un programador más. Era una plataforma de educación para enseñar contabilidad a organizaciones sin ánimo de lucro, a non-profits. Y yo la hice en Flash, en CD, porque Internet no era algo que existiera en la época. Y yo hice un juego. El juego era, agarré el libro del Plan Único de Cuentas, el PUC, le puse ojitos, una capa, manos y pies, y lo llamé el Super PUC. Y tú eras el Super PUC, y tu objetivo era rescatar a unos secuestrados en un edificio, y en cada piso que subías, para poder pelear contra los enemigos te preguntaban conceptos del Plan Único de Cuentas y de contabilidad. Entonces era un juego donde tenías que aprender contabilidad.
Yo recuerdo que imprimimos, no sé, unos 10,000 CDs. Quemamos unos 10,000 CDs. Yo no sé cómo le fue ese proyecto, honestamente. Y luego hice un proyecto de enseñarle a los funcionarios del Bank Boston lavado de activos. Muy interesante aprender lavado de activos a los 15 años. Recuerdo que grabamos en un estudio profesional al presentador del Reinado de Belleza. Una persona famosa de Colombia que se llama Jairo Alonso, que siempre salía en smoking rosado, que tenía una voz increíble. Yo recuerdo que grabamos por 10 horas en un estudio profesional aquí en Colombia a este tal Jairo Alonso, y a la hora 10 el man termina de leer el script, se para y dice: estoy mamado, no hago más. Y se va. Y yo como, mierda. Pero afortunadamente hemos alcanzado a grabar todo, y ese fue mi segundo proyecto. Con el dinero de esos dos proyectos yo tuve mi primer computadora a los 16 años. Recuerdo exactamente qué computador tenía. Tenía un Intel Celeron de 633 MHz con un disco duro de 32 GB. Si no estoy mal. Puede que esté mal. No me acuerdo cuánta RAM tenía. Creo que tenía 256 megas o 512 megas en RAM. Recuerdo que tenía Windows Millennium. Recuerdo que luego ahorré para comprarme un quemador de CDs. Y recuerdo que yo tenía 16 años, por ende yo no podía pedir internet en mi casa. Tenía computador, pero no tenía internet. Entonces un amigo del colegio, que ya nos habíamos graduado, le pedí prestada su cédula, porque él sí tenía 18 años. Entonces yo me hacía pasar por él por 2 años para poder tener internet en mi casa, porque mi mamá no me quería poner internet en la casa. Entonces le dije, pues ¿sabe qué? Lo hago yo. Yo era muy rebelde. Y yo fingí ser este amigo. Hice un robo. Fue un robo de identidad autorizado. Ok. Autorizado. Así tuve internet y ahí descubrí un sitio web llamado maestrosdelweb.com. Y en maestrosdelweb.com había un tutorial de una tecnología llamada PHP. Yo ya he aprendido Visual Basic y Flash ActionScript con unos libros, un libro de Anaya, multimedia, y un libro de otra cosa, Visual Basic y Flash. Y así fue como había hecho mis cosas. En la época yo estaba desarrollando una empresa, mi primera empresa de software de verdad. Se llamaba, y lo siento mucho para todas las personas que fueron en algún punto clientes de esta empresa, se llamaba Vega Software. En serio que lo siento mucho. Y Vega Software tenía un software muy sencillo llamado Vega Shell. Vega Shell era un sistema de control de cafés de internet. Era muy cool. Uno podía controlar el café internet, podía quitarle y ponerle tiempo, y yo lo hice todo en Visual Basic. Yo lo que hacía era que me disfrazaba como de vendedor de software, pero yo tenía una cara de niño que no podía con ella. Yo a los 16 parecía de 12, pero no importa. Yo me fui por todos los café internet de Chapinero, en un barrio aquí de Bogotá. Todos, uno por uno, y les ofrecí el software. Y hubo gente que me lo compró. Yo recuerdo que vendí el software como por 500,000 pesos, que en la época eran como $300, $400. Era un montón. No vendí muchas piezas, vendí como 4 o 5. Y luego me pasó algo que yo no me esperaba. El software requiere mantenimiento. ¿Qué pasa cuando hay un problema? Entonces la gente me empezó a llamar: oiga, pasó esto. Y yo, y cerré la empresa. Pues porque era yo solo. Pero cuando yo iba a las reuniones era como, sí, no, tenemos un equipo de ingenieros. ¿Tú quieres que funcione en tal? Jajaja, voy a anotarlo para que funcione en tal. Pero era yo solo. Yo me iba por las noches. Yo trabajaba hasta las 2, 3 de la mañana en mi casa programando Vega Shell. Y me iba en el día a venderlo. Esto es porque cuando yo me gradué del colegio, de la escuela, yo no entré a la universidad inmediatamente. Yo me demoré 6 meses en entrar porque sentía que no había vivido lo suficiente. Y era lo correcto. Cuando descubrí Maestros del Web teniendo internet en mi casa, descubrí PHP. Y tomé el tutorial básico de PHP. Y lo primero que hice fue una red social para mi universidad. Ya estaba entrando a la universidad. Si tan solo hubiera hecho esa red social para la universidad, en ocasiones lo reflexiono. Lo hice en Flash. Fue una red social que hice en Flash, pero no funcionó. Flash y PHP. Luego decidí, lo que sí voy a hacer es una comunidad. Voy a crear una comunidad que comparta lo que yo sé, porque yo todo esto lo he aprendido de la calle o de libros o de gente que me ha contado, pero no hay un lugar fácil. El único lugar es este lugar llamado Maestros del Web. Y así fue que nació Crystal Lab, aplicando el tutorial de PHP que yo aprendí en Maestros del Web para crear un sitio de compartir tutoriales. Maestros del Web fue la primera comunidad web de desarrolladores para Internet y la creó el cofundador de Platzi, Christian Vanderhans, en 1997. Oye, ¿tú entraste a estudiar en la universidad qué exactamente? Ingeniería de sistemas, porque no existe ingeniería de software ni ciencias de la computación. ¿Y eso es porque pareció muy lógico por tu pasión por el código o algo más estuvo influenciado ahí? Yo creo que yo nunca lo dudé. No mentira, sí tuve una duda. Yo pensaba, debería estudiar economía, debería estudiar ingeniería de sistemas, porque yo sabía que ya sabía. Pero yo sentía, ingeniería de sistemas tiene que estar más arriba, hay un mundo increíble. Luego me estrellé con la realidad de que ese mundo increíble es increíble por una razón, y es porque la gente que llega a ese mundo
lo hacen por su propia cuenta y no lo aprenden en la universidad. Y que las universidades están estructuradas para otra cosa. En particular, ingeniería de sistemas no solamente software. Ingeniería de sistemas te puede enseñar de cómo optimizar un sistema de fermentación de cerveza. Y no era mi interés. Sumado a que mi empresa empezó a despegar, Crystal Lab creció muy rápido, sobre todo para un niño de 17 años. En un punto yo tuve que tomar la decisión. Fue mi mamá la que me permitió tomar la decisión. Mi mamá me sentó y me dijo, no importa lo que decidas, haz que valga la pena. Y decidí irme y enfocarme en Crystal Lab. ¿Qué fue lo que más le aprendiste a la universidad? Wow, esa pregunta es muy difícil y nadie me la había hecho antes. Hubo cosas que yo aprendí. ¿Sabes qué aprendí desde una perspectiva técnica? Yo sé que probablemente tú esperabas una respuesta más humana, pero sí aprendí algo a nivel técnico. Estructuras de datos. Yo creo que hay un hueco gigantesco que tienen la gran mayoría de los programadores profesionales que no tuvieron educación formal. Y ese hueco lo estamos tratando de tapar en Platzi. Y es estructuras de datos. Porque las estructuras de datos no las necesitas si tú aprendes los lenguajes modernos. JavaScript, PHP, .NET, Python con Django, Ruby con Ruby on Rails. Todos estos lenguajes modernos te abstraen el concepto de las estructuras de datos. Pero las estructuras de datos es la forma en la que la memoria RAM se organiza. Y es muy importante para un programador profesional. Listas, colas, pilas, árboles, grafos, first in, first out, first in, last out. Son conceptos clave que si yo no los hubiera obtenido no sería tan bueno. Lo otro es que con teoría de grafos viene normalización de bases de datos. Y yo creo que muchos programadores modernos que aprenden por su cuenta se saltan a lo que se llaman ORM, Object Relation Manager, que es como es un software que te abstrae el concepto de las bases de datos. Pero entonces hacen bases de datos ineficientes y luego terminan pagándole una millonada a Jeff Bezos en AWS. Eso lo aprendí. Otra cosa que aprendí, esta es muy difícil de explicar. No es tan difícil, es más como muy difícil de entender. El éxito en la vida son dos cosas. Tus habilidades, y eso lo determina algo muy sencillo, nunca parar de aprender. Tu techo a nivel de habilidad y a nivel intelectual es una elección. La gente que dice es que yo no sirvo para esto, en mi opinión son perdedores. Y no son perdedores porque no puedan, sino porque tomaron la decisión de no poder. Todo el mundo puede. Todo el mundo puede. Yo juraba que yo no podía correr una maratón. Se puede. Cualquier persona puede. Todo el mundo puede todo. Y lo único que hay que hacer es intentarlo y nunca parar de aprender. Eso es una cosa que aprendí en la universidad. Otra cosa que aprendí pues como en el entorno. Y otra cosa que aprendí en la universidad es que la vida es injustamente correlacionada con la gente que uno conoce. Si uno nace pobre y se rodea de gente pobre, no va a estar pobre. Si uno nace rico y se rodea de gente rica, muy probablemente no va a ser rico. La buena noticia es que apenas uno lo entiende, uno lo puede hackear y uno puede empezar a tratar de cambiar la red de contactos. También hay otra buena noticia y es que eso explica mucho por qué uno le va mal en la vida. Si todos tus amigos son borrachos que te incitan a trabajar menos y a beber más, pues eso es lo que tú vas a hacer. Si tus familiares son las personas que dicen usted no sirve para eso, usted no puede, es que usted debería apuntarle a menos, es que lo que es de uno es de uno. Entonces estás rodeado de gente que pueden estar llenos de amor y cariño, pero que son la definición de perdedores y que eliminarlos de tu vida te hace crecer. Es muy difícil. Bordea la sociopatía. Pero eso no significa ser malo con la gente. Uno puede ser bueno con personas que uno sabe que no le están aportando nada en la vida porque de pronto son gente cercana a uno. Pero eso no significa que esa sea la gente que lo defina a uno como tal. A uno lo define dos cosas: su habilidad de aprender y crecer y la gente que lo rodea. Es injusto el poder que tiene la gente que te rodea, porque hace que si tú naciste en la familia correcta, tu vida sea más fácil que si naciste en la familia incorrecta. Pero definitivamente es una elección y se puede cambiar. En tus conversaciones, en tus entrevistas, en tus cursos, en general hay muchas referencias o haces referencias comúnmente hacia tu época en el ejército. ¿Hubo una época de Fred en el ejército? ¿Qué hacías exactamente ahí o cómo pasó? En Colombia es obligatorio el servicio militar, pero hay un servicio militar voluntario si tú eres menor de edad. Ese fue el que yo hice. Está conectado con la escuela a la que tú vas, el colegio en el que tú asistes. Básicamente haces entrenamiento militar de verdad los fines de semana y una semana al año o 2 semanas al año vas al monte. Eso fue lo que yo hice. Yo era del Grupo Mecanizado número 13 General Rincón Quiñones, del arma de caballería. Yo aprendí a disparar ametralladoras, M16, fusil Galil. Nunca vi el fusil Galil nuevo, el Galil Ace. Lo he visto de lejos, está súper cool.
aprendí a disparar un mortero. Un mortero, una porquería de mortero. En mi época el mortero, no sé si ustedes saben qué es un mortero, pero lo voy a explicar para las personas que nos están viendo. Un mortero es un tubo en el que uno le pone un proyectil. Es realmente una cabeza como si fuera una granada voladora. Uy, si mi sargento Galindo me escuchara me estaría dando una paliza. Es un proyectil, es una cosa como parece una punta, es como una bala gigante y tiene dos componentes. Tiene el mecanismo de impulso que tiene un stop-in, que es básicamente una explosión chiquita que lo impulsa, y luego tiene el mecanismo de explosión final, que es la punta. Hay diferentes proyectiles. Hay proyectiles que se expanden y botan esquirlas. Hay proyectiles que botan un montón de calor y explosión. Esos son como los dos más comunes. High Explosive el High Explosive es si tienes que destruir un tanque. Y los que botan esquirlas es si tienes que destruir una serie de soldaditos en el otro lado. ¿Por qué un mortero es importante? Porque es movimiento parabólico. Ahora, eso era la teoría hace un jurgo de años. Y en la época en la que yo estaba en instrucción militar, estamos hablando de 1999, 2000 y 2001. ¿Cuántos años tenías ahí? 13, 14 y 15. Wow. El ejército de Colombia no era muy bueno, que digamos, en el 99, 2000 y 2001. Ahorita es muy bueno. En nuestra época moderna no se usan tanto los morteros como antes, porque ahora tenemos una cosa que se llaman proyectiles FOF, FIF, Fire and Forget. Básicamente tú dices, esa cosa le voy a poner el proyectil allá y disparas, sale volando y tú te olvidas. O de guía lejana, como por ejemplo se llaman TOLF, no me acuerdo, pero es básicamente, hay una especie de misil que tiene un cable enrollado. Es un cable enrollado y larguísimo, de kilómetros, y hay un láser. Entonces tú miras con una maquinita, como con unos binoculares, ahí hay un tanque de guerra, lo voy a destruir. Y disparas. Y con la maquinita vas guiando el proyectil, vas guiando el puntico. Y el cable enrollado es para mandarle la señal al misil de por dónde moverse. Si se suelta el cable, el misil deja de ser guiado y simplemente sigue derecho. Pero es un cable de kilómetros. Y luego hay un soldadito que tiene que ir recogiendo el pinche cable y enrollándolo, porque el trabajo del soldadito es hacer todos los trabajos inmundos. Eso fue lo que yo hice. También conocí cómo funcionan dos tanques de guerra súper viejos de Colombia. Ahorita tenemos mejores tanques, uno que se llama Urutú y el otro que se llama Cascabel. Y lo típico del ejército, que es básicamente sufrimiento innombrable en pro de la patria. Oye, pero más allá de todo este conocimiento de armas letales, digámoslo, ¿hay algo que tú te llevaste del ejército que, por ejemplo, hasta hoy en la fecha como CEO de una startup aplicas? Varias cosas. Primero, la experiencia de tener una niñez militar es una experiencia increíble que creo que me dejó muchas cosas valiosas que no le deseo a nadie en la vida. Es tan terrible, es tan difícil explicar lo terrible que es. Sin duda lo agradezco. Le agradezco a mi madre que me puso allá, porque realmente ella lo hacía por las mejores intenciones. Ella lo hacía porque nosotros no teníamos dinero para pagar por debajo de cuerda la corrupción que normalmente se hace para tener una libreta de segunda clase y no ir al monte. Entonces la forma más eficiente de no ir al monte a pelear con la guerrilla es hacer esto que yo hice. Y se lo agradezco. Pero es que en serio es una experiencia tan horrible. Sin embargo, sí hubieron cosas que me quedaron. Por ejemplo, hay una frase, el ejército está lleno de frases. El ejército son como snippets, snapshots de frasecitas que te guían en las decisiones que tienes que tomar o en lo que deberías pensar. El ejército realmente no es tan interesante como uno cree para liderazgo o para crecimiento profesional, porque básicamente el ejército es muy sencillo de resumir. Usted tiene que cumplir órdenes y obedecer la línea de comando. Y si no, usted se va a la cárcel o le meten un tiro. Eso es el resumen de cómo funciona el ejército. Pero hay frases que son muy útiles. Una frase que el día de hoy yo aplico en Platzi es: el entrenamiento debe ser tan fuerte que la guerra es un descanso. Los primeros 2 o 3 meses de una persona que entra al equipo de Platzi tienen que ser tan desafiantes que eventualmente es normal estar acá. Y eso es verdad, porque lo que uno no es consciente es que el entrenamiento puede ser muy jodido, pero es distinto que el entrenamiento sea muy jodido a que uno esté en una situación de combate donde un solo error significa que se acabó la vida. No hay nada más. Luces afuera, todo es negro. Por eso el entrenamiento tiene que ser tan fuerte que la guerra es un descanso. Eso me parece muy valioso. Oye, ¿en qué momento regresas del ejército? Sucede toda esta época de Crystal Lab, tu primera computadora, empiezas a crear esta comunidad. ¿En qué momento te das cuenta que realmente puedes vivir de internet?
Yo creo que nunca pensé en vivir de Internet, pero sí en vivir del software, en vivir de crear tecnología. Mis primeros proyectos, a ver, mi primer proyecto de software por el que me pagaron fue este programita por el que me pagaban 50 pesos colombianos. 50 pesos colombianos son como 10 centavos de dólar eh, en el colegio, por lo del tu peso en Venus, Tierra, Marte. Luego, cuando hicimos el proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo del Bank Boston, me di cuenta que hacer Flash era interesante y que la gente pagaba por esos skills y que yo podía seguir haciendo más y más y más proyectos y que funcionaba. Eso me gustó. Luego, cuando empecé a hacer Crystalab, mi primera comunidad, en la época había una forma de monetizarlo llamada AdSense. Y también me empezaron a llegar otras ofertas, como por ejemplo, oye, ¿quieres ponerle links referidos a esto? Oye, puedes poner este banner y te pago tanta mensualidad. Oye, puedes patrocinar este tipo de cosas. Como de repente darme cuenta que tener una audiencia significaba controlar un canal de distribución. Ahí me di cuenta, wow, se puede vivir de esto. Pero yo creo que vivir de Internet es complejo porque lo que la gente realmente quiere es tener una renta. Cuando la gente dice vivir de Internet, quiero hacer algo que lo pongo y me hace plata para siempre. Y eso en general es mentira. Eso no pasa. Lo que realmente pasa es que tienes un proyecto que vas construyendo e iterando y que no lo sueltas. Porque un error del software es pensar en él como un edificio. Uno piensa en un edificio como yo hago los planos, pongo una inversión, se construye y ya está. Si acaso mantengo los tubos, pero ya está. El software no es como un edificio, el software es como un jardín. Uno planta un jardín y todo el tiempo el jardín es distinto. Un jardín nunca es el mismo. A veces las flores están súper lindas y a veces están marchitas. A veces un árbol le va súper bien y otras veces lo afecta una plaga horrible. A veces hay plantas que te salen bien y otras que no. A veces tienes que quitar una planta y poner otra. Y sobre todo, si tú abandonas el jardín, lo pierdes. Se vuelve un desierto. Ese es el software. El software es algo vivo de constante iteración porque el software interactúa con los humanos que lo usan y los humanos que lo usan cambian el rumbo del software, igualmente que el código afecta la forma en la que los humanos están interactuando con él. Y la educación como tal, a partir del software, fue más un propósito o una consecuencia. Me refiero a utilizar esto como una herramienta para enseñar. ¿Fue porque tú tenías ganas de construir algo y dijiste, bueno, está este nicho y voy a enseñar todo lo que yo aprendí? ¿O siempre fue como un propósito de Freddy, decir, voy a compartir el conocimiento porque a mí me hubiera gustado que me lo compartieran? Desde el primer momento en que yo empecé a tocar tecnología, una de las cosas que me movían más era compartir lo que aprendía. La razón por la que yo tuve esta calculadora graficadora con la que aprendí Basic es para enseñarle al niño dueño cómo usarla. Cuando iba por las noches, después del colegio, de 7 de la noche a 9:30 de la noche, a estudiar técnico laboral de construcción de software, lo que yo más hacía era contarle al resto de mis compañeros lo que yo aprendía y cómo compartírselos para que ellos también lo pudieran hacer. En un punto, esa escuela tenía también cursos de ofimática, que eran los que más daban dinero, enseñar Word, Excel, PowerPoint, y me dijeron, ¿por qué no te vuelves mentor de esta gente? Entonces imagínate tú a un niño de 13 años enseñándole a una serie de señores y señoras de 60, 70 años qué es un mouse, para qué es la bolita del mouse, qué es el botón de escape, qué es la tecla Windows, qué es una ventana, qué es un navegador, cómo abrir una carta. Era fascinante y la verdad es que a pesar de que fuera tan desafiante por el tipo de personas que eran, yo amaba enseñar. Yo recuerdo mucho el primer curso que yo di por mi propia cuenta. Yo di un curso de un día de front page para un grupo de personas, amigos de la empresa de mi madre en la época. Front page, ahorita yo hago chistes con él y en la época eran chistosos y ahora nadie se ríe porque todo el mundo es muy joven y nadie se acuerda que es front page. Front page fue la primera herramienta de software de Microsoft para poder hacer desarrollo web sin necesidad de programar, desarrollo web visual. Era como una especie de Word para sitios web. Y me acabas de recordar un camino neuronal que está completamente perdido. Cuando yo estaba creciendo en Suba, por enfrente de la ventana de mi apartamento, yo vivía en un segundo piso, en un edificio de 3 pisos. Por el frente de la ventana de mi apartamento pasaba un cable negro. Y el cable negro tenía un textico en blanco impreso. Y yo un día lo acerqué y me di cuenta que decía coaxial y que tenía el nombre de una de las empresas de televisión por cable. Y entonces yo le pregunté a alguien, no me acuerdo a quién, ¿qué es un cable coaxial? Y me contaron, es un cable por el que pasa la señal, por el que llega el televisor. Me fui a una ferretería y me compré yo un cable coaxial
y lo rompí para ver cómo estaba hecho por dentro. Y me di cuenta que tiene como, está la parte plástica, está una cosa que se llama radiation shielding, ahora sé qué es. Él es un escudo de radiación electromagnética, que es básicamente una malla de metal, luego está una capa de plástico y luego está una línea, un hilo de cobre, por ahí va la señal. Y yo dije, puedo tener televisión por cable gratis si intervengo este cable coaxial que está pasando por enfrente de mi casa. Y eso fue lo que hice. Agarré un cuchillo de la cocina y raspé el cable que era de los vecinos del tercer piso. Raspé el cable, amarré el cable coaxial que yo había comprado, el cable coaxial raspado a la puntica de cobre y lo mandé al televisor, al televisor del cuarto de mi madre. Y de repente ya no tenía 3 canales, de repente tenía 40 canales. Esa fue una de las primeras veces que hackeé algo. Recuerdo que mi mamá, el día que ella lo descubrió en Semana Santa, ella no quería que yo me la pasara en Semana Santa viendo televisión. Entonces cortó el cable y lo escondió. Y luego mandó a un man de ferretería a poner una canaleta para que yo no lo pudiera volver a cortar. Pero en el tiempo que yo tuve televisión por cable, había un canal argentino dedicado exclusivamente a hacer educación a distancia. Un canal llamado Formar. Una de las actrices del canal Formal, yo todavía la sigo en Twitter. Ahorita tiene más edad. 50 y algo debe tener. Pero ella me cambió la vida. Con ella fue que yo aprendí front page y aprendí Word y Excel, aprendí fórmulas. Yo aprendí ofimática por televisión con un cable robado. Y era con eso con lo que yo llegaba a esta escuela técnica por las noches. Entonces yo iba al colegio de 12 a 6, de 7, 9 y 30. Yo iba a estudiar programación y enseñarle a estos señores que quieren aprender ofimática. Y por las mañanas, porque yo no entraba a estudiar sino hasta el mediodía, yo me levantaba a las 7 de la mañana a grabar en un VHS que teníamos, que me dieron para mi primera comunión, a grabar las clases de Formar. Mucho del dinero que yo ganaba me lo gastaba en cassettes de VHS para poder grabar. Yo tenía una torre gigante de cassettes de VHS, de Word, de Excel, de este tipo de cosas. Nunca, a mí se me olvidó por completo esto. Lo acabo de recordar. Oye, desde mi perspectiva eres mucho más, y corrígeme si estoy en lo incorrecto, pero eres mucho más un creador de contenido que un creador de código. O sea, de alguna forma utilizas el software, utilizas el código para crear algo relevante. Lo que hiciste con la calculadora era básicamente eso. Tú creaste un contenido con el cual la gente podía interactuar para saber su peso en Marte porque sabías que había curiosidad o de alguna forma entendiste que había curiosidad y luego entendiste que había un modelo de negocio. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Tú te consideras más como alguien que crea contenido y que utiliza la tecnología simplemente como alguien utilizaría probablemente la ilustración o la música o cualquier otra herramienta de expresión? Hay algo en lo que yo creo que es muy importante. Y todo esto viene del hecho de que la razón por la que yo quería hacer lo que hago es porque me gustaba desarrollar videojuegos. La programación, el código, es la única forma, probablemente en esta época no es la única forma, pero es la mejor forma, es la forma más escalable de crear arte interactivo. Tú puedes hacer arte interactivo en una obra de teatro interactiva, como por ejemplo Sleep No More en el McCritic en Nueva York. Tú puedes crear arte interactivo haciendo una protesta masiva en la calle y hablando con la gente. Pero escalable, la única forma real de arte interactivo es con código. Los videojuegos son arte interactivo. Hay experiencias interactivas que no son necesariamente videojuegos, pero tienen código. Hay experiencias interactivas digitales que requieren software. Una lección muy dura que yo tengo, y creo que le hace falta a muchos programadores, es el código por el hecho de hacer código. Eso es un error. Es un error complejo. Los ubernerds de algo normalmente tienden a cometer un error típico y es gastar demasiado en una sola especialidad. Es importante que tú te vuelvas bueno en lo que sabes hacer. Por ejemplo, yo creo que yo soy bueno escribiendo y yo soy bueno hablando en público. Entonces, he tratado de usar mi tiempo para mejorar esos skills. Y yo creo que soy bueno programando y por un tiempo fue lo que más hice en la vida. Sin embargo, yo nunca programé por el hecho de programar. Yo programé por un objetivo. Yo programé Crystal Lab y amaba escribir cada línea de código de Crystal Lab para crear la comunidad más grande de diseñadores web de Latinoamérica. Y en un punto lo fue. Yo programaba mi blog porque yo programé mi blog a mano, cuyo nombre no diré, para que la gente pudiera leer lo que yo pensaba. Yo programé el código de un libro de ciencia ficción que estuve soltando capítulo por capítulo, cuyo nombre tampoco diré porque tengo que reescribirlo. Y el código de cómo funciona cada uno de esos capítulos lo hice yo. Y no lo hice porque quiero programar, lo hice porque quería hacer eso. En el fondo es un tema de esto me apasiona, pero esto me apasiona con un objetivo. Cuando uno solamente hace algo por el hecho de hacerlo, creo que eventualmente uno se vuelve muy bueno y luego siente que uno tiene un hueco en el alma. Como, ¿por qué estoy haciendo esto? Y es muy complejo porque uno puede tener éxito. Éxito
visto por terceros. Tienes muchos views, tienes mucho reconocimiento, te entrevistan mucho, pero de repente uno siente como ese hueco. Yo recuerdo que eso me pasaba cuando hacía proyectos freelance. A mí me iba bien con mis proyectos freelance. Yo tuve un proyecto freelance para Virgin en Argentina. Y ese proyecto era un mini site en Flash para un lanzamiento que tuvieron de un operador de telefonía virtual en Argentina, de Virgin. Súper complejo ese proyecto. Era una serie de videos, unos botones, unos huevos. Ganamos un Cibercanes con ese proyecto. El equipo de trabajo, no solamente yo. Yo simplemente era el programador principal. No era el creativo ni nada. Fueron los creativos los que iban a los Cibercanes, por supuesto. El mundo de las agencias de inicios del siglo XXI. Y yo recuerdo no haber sentido mucho. Yo recuerdo pensar, ¿yo para qué hice esto? Y era código complejo. Es de los programas de software más complejos que he hecho en la vida. Y sobre todo por las limitaciones tecnológicas de la época. Pero nunca me generó el mismo placer que, por ejemplo, escribir código para Crystal Lab. Que, por ejemplo, definir las capacidades técnicas de la plataforma en Platzi. Entonces, yo no diría que yo soy un creador de contenido per se. Yo diría que cualquier persona que es buena en una habilidad técnica sabe combinarla con un objetivo a largo plazo. Y ese objetivo inevitablemente incluye cosas como mensaje, contenido, estrategia, una razón de ser. Para que uno sea feliz con lo que trabaja, uno tiene que derivar significado del por qué, de la misión que uno hace. ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? Si la respuesta es, no sé, ¿por qué me pagan? Eso es una fórmula rápida de depresión. Pero si la respuesta es, claro, es por esto que yo estoy haciendo esto, entonces tiene total sentido. Platzi fue un objetivo en algún momento. Platzi, me refiero a Platzi como lo conocemos hoy, como la startup que educa a miles de estudiantes y que genera dinero y que funciona y que tiene más de 100 personas trabajando en el equipo, o simplemente Freddy fue avanzando en lo que él creía y de repente se dio cuenta que tenía esto y que se había construido una empresa. ¿Sabes que aproximadamente en el 2005 entrevistaron a Mark Zuckerberg en CNBC, en televisión? Facebook lanza en el 2004 y crece muy rápido en Harvard y se expanden a otras universidades. Lo entrevistan, es impresionante. Sale Mark Zuckerberg con una camiseta tipo polo, pero de esas que se levantan acá la camisa y son como 3 en stack. Es como, yo, bro, I'm Mark Zuckerberg, I'm the CEO. Y le preguntan, ¿cuál es el objetivo? ¿Tú qué es lo que quieres lograr con Facebook? Él nunca dijo el objetivo actual ni la misión actual. La misión actual de Facebook es conectar el planeta entero y aparentemente arruinar todas las elecciones democráticas del planeta. Pero él nunca lo dijo. Él lo que decía es, yo no sé qué tanto va a crecer esto. Por ahora nuestro objetivo más grande es ser la mejor red social de los universitarios. Queremos conectar a más universidades. De pronto que las universidades quieran comprar el software para tener sus propias redes sociales internas. De pronto organizar eventos, hacer una comunidad más dinámica de los universitarios. No tenía ni idea de Instagram, de WhatsApp, de las elecciones del 2016, de la interferencia rusa, de los anuncios targeteados, de la inteligencia artificial, de Oculus. ¡Ni idea! Uno tiene esperanzas. Uno debería tener una visión grande. Pero al final del día lo que importa. Yo creo que la gente mucho habla de los unicornios en las startups. Pero los unicornios son míticos, no existen. Son accidentes. La mayoría de las empresas que son unicornios no es porque el CEO es increíble y es un genio del fútbol. A veces lo son. Pero en gran parte es porque tuvieron mucha suerte. Es un golpe de suerte. Las empresas sólidas, las empresas que sobreviven, las empresas que viven más de 50 años, curiosamente la gran mayoría de las empresas viejas del mundo son de educación. Sobreviven porque tienen una misión enfocada y porque cada día mejoran un poquito. Y mejoran un poquito. Y mejoran un poquito. Con Cristian nosotros sabíamos que queríamos mejorar la educación en tecnología en nuestra región. Y esa fue la razón por la que empezamos a hacer cursos presenciales. Con Cristian sabíamos que no podíamos llegar a todo el planeta, que solamente podemos llegamos a 20 ciudades en 12 países distintos con nuestros cursos presenciales. Sabíamos que no era suficiente si una persona no vivía en esas ciudades y que no todo el mundo se podía permitir un viaje. Y que teníamos que lograr una forma escalable de bajarle el costo para aumentar el impacto. Por ende, tocaba hacer una plataforma de educación online. No lo hicimos por el hecho de hacer una plataforma de educación online. Lo hicimos porque queríamos llegar a más estudiantes sin importar de dónde venían, en qué familia nacieron. Que no fuera tan importante si naciste pobre o rico, simplemente si tienes un computador conectado a internet. Y por eso nació Platzi.
A medida que creció Platzi nos dimos cuenta, tenemos que expandirnos para llegar a más personas porque lo que hacemos importa. Porque cuando una persona estudia en Platzi 12 meses, en promedio, aumentan sus ingresos de 2 a 10 veces. Esto es una de las herramientas más poderosas de movilidad económica y de solución a la pobreza que existen. Y lo podemos lograr a escala. Donde los gobiernos piensan en solucionarle la vida a 2.000, 5.000 o 30.000 personas, nosotros lo podemos hacer para 1 millón, para 100 millones. Y ahí es donde a medida que uno va descubriendo el modelo, uno va descubriendo la envergadura de la misión. Y uno no la ve hasta que no la ve. Y probablemente la misión y la visión que en este momento tenemos es chiquitica comparada con lo que en el 2024 podamos lograr. Las buenas empresas no son unicornios. Las buenas empresas son cucarachas. No las mata nada. Ocurren ciclos de depresión económica, crisis, guerras. Ocurren momentos donde los gobiernos no compran nada. Llegan gobiernos locos a cancelar aeropuertos. Y aún así, las empresas cucarachas sobreviven. Y las empresas unicornios aparecen en un montón de polvo mágico de hadas, porque no existen. ¿Por qué todos los jueves sigues haciendo Platzi Life? ¿Por qué con tantas cosas que existen en la cabeza de Freddy Vega y con tantos objetivos, con tantas juntas, sigues parando todo y volver a ese programa que no has parado de hacer durante 11 años? Platzi Live, para los que no lo saben, es un programa que Cristian y yo hacemos todos los jueves de manera sagrada. Todos los jueves, aproximadamente a las 3, 4 de la tarde, Colombia, México, Perú, nos reunimos enfrente de una cámara en un estudio y hablamos de las noticias de lo que está pasando en la industria de tecnología y le damos consejos a la gente de cómo triunfar más en tech. Quiero que tengas perspectiva de algo. Yo lo traigo es el cálculo de cuántas horas trabajo al día. En promedio trabajo unas 10 a 12 horas al día. Digamos que son 10. Y yo intento no trabajar los sábados y domingos, aunque en ocasiones fracaso. Los domingos no trabajo, ni por el cara. Si yo los domingos trabajara estaría muerto. Pero los sábados en ocasiones fracaso y trabajo. Pero digamos que solamente trabajo lunes a viernes. Es decir, yo trabajo 50 horas a la semana. 50 horas a la semana y me toman aproximadamente 2 horas y media Platzi Live. 30 minutos de grabación y unas 2 horas de preparación. Si entonces yo divido 2.5 en 50, eso significa que yo le gasto el 5% del tiempo, de mi tiempo, a Platzi Live. Y te quiero recordar lo que te dije hace un rato. ¿Cuáles son las 3 cosas que hace un CEO? Entre las 3 cosas que hace un CEO hay una cuarta. Y es que en el 5 o el 10% de tu tiempo, tú tienes que encontrar el huequito para hacer lo que te hace feliz. A mí lo que más me hace feliz en la vida es enseñar. Nada me hace más feliz. Platzi Live es la forma en la que yo soy feliz enseñando y compartiéndole a la gente lo que aprendo. Cristian dio una respuesta bastante similar. Dijo, yo me paro todos los jueves a decir las noticias porque es lo que me encanta. Y detengo todo y hago lo que sea posible, así esté en Singapur, para pararme y compartir lo que llevo haciendo 11 años, pero creo que eso habla muy bien de Platzi Live y mucha gente no lo entiende todavía, ¿no? No entiende por qué Platzi, porque incluso podría no estar directamente relacionado ya tal cual Platzi Live con el producto de Platzi, etcétera. Pero es algo como que está sembrado en la cultura, ¿cierto? Eso es verdad, eso es parte. La cultura es lo que tú haces cuando tú no estás. La cultura es lo que tu empresa hace cuando tú no estás. Y afortunadamente creo que el superpoder más grande que tiene Platzi como empresa es su cultura. Oye, ¿trabajas 50 horas entonces aproximadamente a la semana? 50, 60. ¿Qué tan separada está tu vida del trabajo con tu vida personal? ¿Existe una línea? Absolutamente pegada. Hay una línea que yo trazo y es la línea del domingo. El domingo yo hago una raya a 3 píxeles dura en el calendario e intento alejar todo lo que tenga que ver con trabajo, excepto si realmente no lo puedo hacer siempre. Hay veces que hay conferencias o viajes donde me toca sacrificar los domingos y es duro. El domingo normalmente se lo dedico a mi familia, porque si no, entonces ¿en qué momento lo hago? Algo que la gente olvida, y es muy importante recordar, es que la felicidad tiene que ver con la gente que te rodea. Y normalmente con la gente cercana y normalmente con tu familia. Es muy difícil de explicar y uno no lo entiende hasta que uno es adulto y ha pasado por una serie de momentos complicados. Pero el hecho de por lo menos dedicarle un poquito de tiempo de manera constante a la familia, aunque jodan, la familia cercana, porque hay familia lejana, hay familia extendida. Y esa familia, hay muchos tipos de familia en diferentes personas. Todas las familias son distintas y dramáticas. Pero la familia cercana es importante. Por lo menos un pedacito de esa familia, tenerla ahí constantemente. Esa es la fuente de la felicidad. Eso es muy difícil de explicar hasta que uno no lo experimenta, pero es verdad. Y hay que mantenerlo. Entonces el domingo yo trazo esa raya o ese muro
y cumplo honestamente. Más allá de eso, no voy a mentir. Yo abro los ojos y empiezo a trabajar. Y antes de cerrar los ojos, sigo trabajando. Lo primero que yo hago al abrir los ojos es atender qué está pasando en Platzi. Y lo primero que hago antes de irme a dormir es ver qué es lo que tengo que hacer mañana y ver qué más puedo empujar antes de irme. Es inevitable. Es el nombre del juego. Pero es lo que toca hacer, pero me gusta. No solamente me gusta, siento que no soy malo y que lo quiero seguir haciendo. Exacto, es lo que te iba a decir. A ti te gusta trabajar, te apasiona tu trabajo. ¿Tú crees en esta idea de que tienes que trabajar en lo que te apasiona o no? Yo lo veo desde una perspectiva netamente pragmática, científica. Si tú le dedicas 8 horas al día a trabajar, eso es 1/3 del día. Y el otro tercio, si lo estás haciendo bien, es dormir. Eso significa que la mitad de tu tiempo online, la mitad de tu tiempo donde estás siendo parte del flujo de la conciencia, estás trabajando. Eso significa que en tu vida adulta, que es tu mejor época, en tu momento donde estás con más salud, con más energía, con mayores capacidades mentales, con mayor lucidez, lo que tú estás haciendo es trabajar. Y en la otra mitad, lo que quieras. Dormir, comer, estar con la familia, criar hijos, tener perros, construir un rayo letal que mate el universo, no sé. Pero la mitad del tiempo estás trabajando. Si el 50% de tu vida estás usando para un trabajo, ¿por qué usarlo en un trabajo de mierda? ¿Por qué hacer algo que no te gusta? Haz algo que realmente importe. Haz algo que realmente te haga feliz, que te haga crecer. Haz algo que haga que otras personas sean mejores. Haz algo que le permita al resto del mundo crecer. Haz algo que sirva para dar. A mí me parece que toda la frase de la historia de Steve Jobs tiende a estar alrededor de una bola como de perspectiva, no de perspectiva, sino como de una retrospectiva nostálgica y que es demasiado exagerada, pero yo siempre amaré la frase de cuando reclutó a John Scully, el CEO de Pepsi, y le dijo, vas a vender bebidas azucaradas toda la vida, vas a venir a cambiar el mundo. Al final del día, Scully no cambió el mundo, en vez de eso arruinó a Apple y casi lo destruye, pero Apple sí que cambió el mundo. Apple le dio inicio a la computación personal como la conocemos y luego Microsoft la consolidó, a pesar de que mató un resto de gente en el camino. Y una vez más, en el 2007, Apple cambió el mundo creando la computación móvil como la conocemos, creándola. No se parecía a nada a lo que hizo BlackBerry, ni Nokia, ni nada. El iPhone definió cómo se ven todos nuestros supercomputadores de bolsillo el día de hoy. Trabajar en lo que importa hace la diferencia y recordar esa misión hace la diferencia. Porque esto no es nada de inspiración, ni de quién se llevó el queso, ni de todas estas tonterías. Esto es netamente matemático. La mitad de tu tiempo consciente estás trabajando. ¿Por qué no elegir algo que valga la pena? Oye, ya para terminar y dejarte ir a tu vida de CEO. Es verdad, ya me regañó por acá. Ya me regañaron porque tengo que atender una reunión, pero hagámosle. ¿Qué otra industria te importa tanto como la educación que quisieras un día, no sé, tener un propósito ahí, igual de grande o ambicioso? Wow. Qué pregunta tan interesante. Pensemos en qué he invertido. A mí... Oye, es muy buena pregunta. Esa pregunta no la esperaba, nunca me la habían hecho tampoco. Y es importante, yo debería pensar en estas cosas. Yo creo que una desventaja de toda la filosofía de vida que comenté es que crea un efecto de visión de túnel, donde uno no ve lo que está pasando alrededor. Hay industrias que me gustan, pero que no me interesan. Por ejemplo, me gusta mucho la fintech, todo lo que es tecnología financiera, porque yo creo que el acceso a capacidades de compra y pago define mucho la pobreza y la riqueza. La gente pobre no puede salir pobre porque no se puede permitir dejar de ser pobre. Y en ocasiones tiene que ver con que no les dan una tarjeta de crédito, no les dan un préstamo, no tienen la capacidad de una cuenta bancaria. Y la tecnología financiera que soluciona esto me parece importante. Pero yo no le tengo paciencia a vivir a punta de Excel. Y a pesar de que más o menos vivo a punta de Excel. Pero, o sea, si Excel es manejar la empresa y Excel es la empresa en sí misma, mierda. Me encanta la industria del turismo porque siento que si nosotros estamos en el universo, si somos la única vida consciente del universo es para descubrirlo. El turismo en todas sus expresiones, desde ir a un pueblito hasta llegar a Marte. Pero también sé que no me gustaría estar en la industria de la hospitalidad. Y eso es parte de la industria del turismo, entonces... Me encanta la industria de los videojuegos.
por el componente del arte interactivo. Y uno de mis proyectos hace mucho tiempo fue un juego llamado Dot Gaia. ¿Has visto Age of Empires, no? O StarCraft. Y en Age of Empires tú tienes como un terreno. Dot Gaia era un juego de estrategia como Age of Empires, pero tú tienes un planeta y tienes que controlar la economía del planeta y luego la flota de protección versus otros planetas. Y tú podías invadir otros planetas y era un mundo gigante. Era súper cool. Pero luego descubrí que para hacer videojuegos se necesita mucha plata. Y sin plata no se puede hacer videojuegos, entonces nos tocó abandonarlo. Era un proyecto muy cool de los mejores programadores de Crystal Lab. Esa industria me encantaba. La industria de los videojuegos. ¿Qué otra industria? Me parece muy interesante. Esta probablemente es una industria en la que voy a estar investigando cosas. Me parece muy interesante la industria del cambio climático. Hay empresas, por ejemplo, que se dedican a tratar de entender cómo crear paquetes más sostenibles, paquetes de todo, para reemplazar el plástico. Hay empresas que se dedican a entender de manera escalable cómo plantar árboles para arreglar el problema de deforestación. Con Cristian invertimos en una que se llama Pachama, de un amigo nuestro, Diego Sáez. Hay empresas que se dedican a entender cómo pequeños cambios de comportamiento humano pueden frenar el calentamiento global, como por ejemplo no tener hijos, no comer carne roja, cosas por el estilo. Eso me parece fascinante porque siento que es como... de nuevo, es pragmático. Es economía del comportamiento aplicada a un gran objetivo común. Y yo creo que la primera empresa que solucione el problema del calentamiento global se va a volver trillonaria. Va a ser más grande que Aramco, que es la empresa de petróleo de Arabia Saudita. Porque solo tenemos un planeta y nos va a matar. En este momento estamos viviendo una etapa de gran estupidez desde una perspectiva política y gubernamental. Pero eventualmente el bebé el hijo de alguien con poder se va a morir quemado. Y en ese momento va a empezar a caer como fichas de dominó el cambio y va a pasar lo que pasó, por ejemplo, con el matrimonio gay o con el voto para la mujer o con los esclavos. De repente toda la humanidad va a cambiar de opinión. ¡Pum! Tienen razón, el calentamiento global es verdad. Y de repente la primera empresa que ya esté lista y como diga, se los dije desde el 2010, esta es la solución, esa empresa se va a volver la primera empresa trillonaria. Perfecto, pues muchísimas gracias, Freddy. En general creo que fueron casi una hora, pero fue una hora donde aprendimos bastante. Me voy a meter en tantos problemas con mi próxima reunión. Bastante. Pídele perdón, le mandas el podcast en cuanto esté a tu siguiente reunión y pues nada, simplemente agradecerte por tu tiempo, platicar que este proyecto que hiciste por el cual iniciaste en el mundo de la programación también es el proyecto del curso de programación básica. Entonces, si no lo han tomado, lo pueden tomar y nos escuchamos en el próximo episodio. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias por escuchar un episodio más de Humans of Platzi. Como te lo comenté al inicio, este es un producto exclusivo del Platzi Podcast. Así que hicimos 3 preguntas que solo están disponibles en audio, donde Freddy nos comparte las 3 lecciones que le hubiera encantado haber aprendido antes. Si quieres saberlas, simplemente ve a cualquiera de tus plataformas de audio preferidas y ve al minuto 62 del episodio con Freddy Vega. Antes de irme, te quiero decir que si te gustó este tipo de contenido, no tienes que esperar hasta la próxima semana para ver más. Ya hay más de 20 episodios que han salido donde platico con personas que de verdad vale la pena escuchar. Así que simplemente ve al podcast de Platzi y búscalos en el scroll del podcast. Personalmente te recomiendo el de Christian Vanderhens, que hace poco también salió disponible en YouTube. Yo soy César Fajardo y nos vemos en el próximo episodio.